Nadie entendía al inversor árabe hasta que la limpiadora se atrevió a cambiarlo todo. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire estaba pesado, como si cada respiración que tomara fuera un desafío. Las luces de la ciudad parpadeaban, reflejando la incertidumbre. Era un caos ensordecedor. La gente murmuraba, miraba con ojos entrecerrados, y en ese lío, él estaba allí, un hombre envuelto en misterio, en preguntas sin respuestas. Nadie sabía cómo había llegado, pero todos hablaban de su fortuna, de su poder. Mi nombre es Sara, y aquella mañana me encontré limpiando la oficina del inversor. Era un espacio opulento, con mármoles pulidos y cuadros de arte que susurraban riqueza. Pero allí, en esa oficina brillante, me sentía invisible, como una sombra. Mientras pasaba la mopa, sentí una mirada sobre mí. Al girar, ahí estaba él, sus ojos oscuros como el abismo. Y en un instante supe que no era un simple hombre. Su presencia era abrumadora, un torbellino de secretos, mis manos temblaban. Hice todo lo posible por permanecer concentrada. ¡Qué absurdo! Pero había algo en su aire, algo que me atraía. Quizás era el misterio que lo rodeaba. Se decía que había perdido a alguien muy querido. La gente comentaba en voz baja sobre su tristeza. Un día, mientras limpiaba sus escritorios, encontré una carta, desgastada y manchada por el tiempo. Al abrirla, una tristeza profunda llenó mi alma. Las palabras eran fragmentos de añoranza, perdón y una promesa. Te esperaré, siempre el silencio se apoderó de mí. ¿Qué había pasado? Sentí un nudo en el estómago. El dolor era palpable, la revelación me dejó en shock. ¿Qué sacrificios había hecho por su pasado? De repente, comprendí que detrás del poder de ese hombre había una historia desgarradora. Comencé a dejar que mis pensamientos volaran, imaginar cómo era su vida antes del éxito. Pero esa curiosidad podía costarme. Una noche llegó a la oficina más tarde de lo habitual, y vi su reflejo en el cristal, su rostro gasto, la derrota escondida detrás de esos ojos infinitos. Se dio cuenta de que no estaba sola. ¿Podríamos encontrar la respuesta juntos? En ese instante, el tiempo se detuvo. Algo cambió. La tensión se estilizó en el aire. Quería decirle que entendía su dolor, que no estaba solo. Justo cuando estaba a punto de acercarme, vi a su asistente entrar con un rostro pálido. Se ha perdido la inversión, todo está en juego, susurró, cada palabra un golpe, un estallido de confusión. Todo se detuvo, y mi corazón latía con fuerza. El mundo se me escapaba. ¿Podría aquella jornada marcar el comienzo del cambio para ambos? ¿O quizás, sería el principio del fin? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar. La noticia de la pérdida desató un torbellino de emociones en la oficina. El inversor árabe, cuya calma siempre había sido imperturbable, ahora se encontraba al borde del colapso. Su mirada se tornó sombría, un abismo de inquietud que invitaba a todos a retroceder. Pero para mí, que seguía en la penumbra de la limpieza, su dolor resonaba como un eco de mi propia soledad. Observé cómo se desplomaba en su silla, la cabeza entre las manos, como si de repente el peso de su mundo hubiera caído sobre sus hombros. La asistente se mostró nerviosa, incapaz de calmar la tempestad que estaba por desatarse. Mi instinto me decía que debía actuar, pero la inseguridad me mantenía atada a la escoba, como si temiera romper la magia del momento. Demasiado confundida para pensar con claridad, sentí que debía acercarme.
con cada paso que daba, la incertidumbre llenaba mis venas. ¿Qué podía decirle? ¿Qué podría ofrecerle que realmente tuviera valor? Pero no podía ignorar la conexión inusual que había comenzado a formarse entre nosotros. Detrás de aquellos ojos oscuros, una parte de mí creía que había esperanza esperando ser liberada. «Puedo ayudar», logré murmurar, sintiendo que mis palabras apenas atravesaban la distancia que nos separaba. Él levantó la mirada, y en sus ojos vi un destello de sorpresa, acompañado rápidamente por una marea de vulnerabilidad. En ese instante, comprendí que no solo era un inversor, sino un hombre que había amado y perdido más de lo que hubiese imaginado. Su alivio al encontrar un alma dispuesta a escuchar, aunque fuera brevemente, iluminó la oscuridad que lo rodeaba. «No creo que haya nada que puedas hacer», su voz era un susurro quebrado, y en su tono había un eco de desesperación que me dio escalofríos. «He fallado. No soy más que un hombre que creyó que el dinero podría arreglar lo irreparable». Y ahí, en esa oficina que olía a un lujo, sentí que mi propio sufrimiento se reflejaba en él. Sabía lo que era sentir que el mundo te había golpeado sin piedad. La pérdida, la soledad, el anhelo de un cambio en mis manos, tenía el poder de hacerle ver que no estaba solo. «¿Qué pasaba antes de todo esto?», pregunté sin pensar, impulsada por un impulso inesperado. A veces, el pasado nos muestra caminos que ni siquiera consideramos. Sus ojos se endurecieron nuevamente, pero no del todo. Era como si una parte de él desease compartir su carga. Después de un largo silencio, respiró hondo, una exhalación que parecía liberar parte de su dolor. «Amé a alguien. Perdí a alguien. Y todo lo que tengo ahora no puede llenarlo». La forma en que pronunció esas palabras me desgarró. Sentí un blooper en mi garganta, y antes de darme cuenta, estaba inclinándome hacia él, ofreciendo un oído comprensivo. «Podemos encontrar una forma de avanzar, juntos. No necesitas llevar todo ese peso solo». Una chispa brilló en sus ojos, una fragilidad que no reconocía en él antes. Pero justo en ese instante, la puerta se abrió bruscamente y el jefe del inversor entró de golpe, interrumpiendo todo con la certeza de que las oscuras nubes se acumularían sobre nosotros. «Tienen que encontrar una solución. No hay tiempo que perder». Lo que había comenzado como un momento poderoso de conexión se convirtió en una tormenta de responsabilidades aplastantes. Su rostro se tornó de nuevo en una máscara de determinación y desesperación, sus pensamientos alejándose de mí, como si el mundo volviera a tragárselo, y en mi interior, el horizonte se oscureció de nuevo. Pero algo había cambiado. Una línea invisiblemente trazada entre nosotros, una promesa de que tal vez, algún día, podríamos liberarnos de las sombras que nos perseguían. Mientras la voz del jefe retumbaba a nuestro alrededor, supe que este no sería el último capítulo de nuestra historia. La batalla apenas comenzaba, y el camino hacia la redención podría estar más cerca de lo que creíamos. Antes de darme la vuelta y marchar, lo miré una vez más. Su mirada también buscó la mía, y en la profundidad de ese instante, sentí su hambre de esperanza. Esta vez, quería creer que éramos capaces de más de lo que jamás habíamos imaginado, pero justo cuando me giraba hacia la puerta, noté algo en el escritorio. Un pequeño objeto brillaba en la luz tenue de la oficina. Era un anillo, y al acercarme, me di cuenta de que no era solo un mero accesorio, era el símbolo de un vínculo roto. De repente, un torrente de preguntas me recorrió. ¿Podría este anillo ser la llave para desbloquear su pasado? ¿Qué secretos guardaba en su interior? Mi corazón palpitaba mientras lo recogía, sabiendo que ello podía ser el inicio de una búsqueda peligrosa. Estaba a punto de revelar más de lo que había imaginado, y tal vez, solo tal vez, abrir una puerta hacia el futuro que ambos necesitábamos desesperadamente. Con el anillo todavía en mis manos, sentí que el aire de la oficina se volvía más pesado, como si el tiempo se detuviera justo antes de que el jefe pudiera lanzarse nuevamente al fuego de la crisis. Miré el anillo, su superficie pulida reflejaba luz pero, sobre todo, una sombra de nostalgia. Un dolor familiar me acompañaba, como un eco que recordaba la pérdida en mi propia vida.
Sabía que este objeto podía revelar más de lo que aparentaba. Mientras regresaba a la mesa, el inversor levantó la vista, compenetrado por la súbita inquietud que había aparecido a mi alrededor. Sus cejas se fruncieron y, aunque el aire a su alrededor era denso con la frustración del jefe, había algo más en sus ojos, una chispa de curiosidad, quizás incluso ansia. ¿Qué tienes ahí?, preguntó, su voz recuperando algo de su autoridad. En lugar de responder, me senté en la esquina de la mesa, manteniendo el anillo bajo la línea de visión entre nosotros, desafiando las normas implícitas de distancia profesional que nos cercaban. Es solo un anillo, pero podría significar mucho más. Su mirada se volvió penetrante, y reconocí con alivio que mi intrepidez lo había, de alguna manera, capturado. ¿Por qué te interesa un simple objeto?, replicó, pero su tono no tenía la aspereza de antes. Había en su voz una confusión que me daba la oportunidad perfecta para explorar, porque a veces, los objetos guardan historias que han sido olvidadas. Este, en particular, tiene el poder de recordarnos lo que hemos perdido y también lo que podemos volver a encontrar. Mi corazón latía con fuerza, sabía que había un punto de no retorno en mis palabras. Obviando la orden del jefe que insistía en centrarse en los problemas inmediatos, decidí seguir adelante. ¿Te gustaría contarme su historia? El inversor miró el anillo y luego, de manera improvisada, su mirada brotó hacia lo lejos, como si retrocediera a un momento específico en su vida. Era de alguien a quien amé profundamente. Ella creía que los objetos cargan la energía de quienes los poseen. Este anillo estaba destinado a simbolizar nuestra unión, nuestro compromiso. Y ahora parece un recordatorio de todo lo que se ha perdido. Las palabras salieron de él como un torrente repentino, y sin previo aviso, sentí que su dolor se filtraba por la herida que ya había expuesto. No podía evitarlo. Mi mano buscó la suya, anhelando anclarlo a la realidad en aquel instante. No estás solo. Aún tienes la oportunidad de darle un nuevo significado a lo que te queda. Quizás tu futuro no esté completamente escrito. Con mi contacto, una extraña calidez resonó entre nosotros. El miedo a la vulnerabilidad a menudo aplasta el espíritu, pero en ese cruce, el mundo exterior pareció desvanecerse. El jefe continuaba hablando, pero sus palabras ya no importaban en ese momento. En cambio, el inversor me miraba con un nuevo enfoque, como si de pronto viéramos un sendero lleno de posibilidades en lugar de una tormenta que amenazaba con devorarnos. Quizás necesitas encontrar la manera de seguir adelante, le sugerí, no estuvo exento de fuerza ni de solicitud. Este anillo puede ser el símbolo de lo que has perdido, pero también podría ser lo que te impulse a reconstruir. Tras un silencio aparente, el inversor apartó su mirada de la mesa, un destello de resolución brillaba a través de su dolor. ¿Y si no sé cómo hacerlo?, preguntó, su voz un hilo tenso, mientras la tormenta exterior seguía rugiendo. Entonces hagámoslo juntos. No podemos cargar con el dolor de otro sin enfrentar el nuestro. Pero tampoco tenemos que hacerlo solos. Mientras esas palabras flotaban en el aire, el jefe interrumpió nuevamente, su tono casi impaciente. Nos estamos retrasando. Hay decisiones urgentes que tomar. Pero en aquel momento, entre el caos de prioridades y la resistencia absoluta del mundo exterior, un hilo de esperanza brillaba entre nosotros, la verdad se sentía irrefutable. Lo que había comenzado como una simple conversación se estaba convirtiendo en un pacto silencioso. Tal vez estábamos destinados a cambiar, a aprender el uno del otro de maneras que nunca imaginamos. Pero justo cuando parecía que la tormenta podría calmarse, el inversor miró el anillo que yo había tomado, su expresión se tornó grave. Ese anillo no es solo. Es un símbolo, sí, pero también es un recordatorio. Y tiene la capacidad de atraer a quien más he perdido. Confundida, sentí que mi corazón se aceleraba. ¿A quién más has perdido? Entonces, una sombra cruzó su rostro. A la persona que se lo di está más cerca de lo que piensas. Un silencio helado se apoderó de la habitación, y en ese instante comprendí que había entrado en un territorio desconocido.
La posibilidad de que nuestras vidas estuvieran entrelazadas de maneras que nunca hubiéramos esperado encendió una chispa de miedo y emoción. Ahora se presentaban nuevas preguntas, pero, más importante aún, una nueva presa de conexión florecía entre nuestros corazones, y en medio de todo ello, una verdad innegable asomaba: no había vuelta atrás. La búsqueda de respuestas había comenzado, y lo que estábamos a punto de descubrir podía cambiar la definición de nuestro dolor para siempre. Cuando el silencio se instaló, la tensión en el aire se interrumpió solo por el murmullo distante del jefe, cuya exasperación parecía un eco lejano, ahogado por el tumulto emocional que había irrumpido en la oficina. Mis ojos se aferraron a los del inversor, buscando rastros de verdad en su intensa mirada. Había algo poderoso en la forma en que esas palabras lo habían transformado, un vistazo a su vulnerabilidad que resonó en mi corazón. ¿Qué quieres decir con que está más cerca de lo que piensas?, pregunté, sintiéndome atrapada en el hilo invisible que nos unía. Cada sílaba tendría el poder de cambiar algo profundo entre él y yo. Buscaba respuestas de su realidad, mientras mis propios recuerdos se apoderaban de mí, retumbando como un tambor en la distancia. Él suspiró, la lucha entre el deber que sentíamos hacia el presente y las sombras del pasado marcando un paso más en nuestra conexión. Te juro que, en mi mente, no creo en las coincidencias. Y aún así, el destino es burlón. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que denotaba su frustración y deseo de compartir más de lo que podía. Puede ser que me refiera a alguien que tú conoces, continuó, como si el aire se estuviera llenando de una revelación inminente. A veces, lo que consideramos perdido puede regresar aunque menos esperado. A medida que sus palabras cobraban sentido, el miedo comenzó a deslizarse por mi pecho. ¿Era posible que nuestras historias estuvieran entrelazadas de una manera que nunca imaginamos? La realidad era un laberinto, y yo me encontraba en su centro, rodeada de ecos familiares. ¿Quién es? ¿Lo sabes?, pregunté, casi sin aliento. No respondió de inmediato. En vez de eso, su mirada se desvió hacia el anillo que reposaba entre nosotros. Podía sentir que la atmósfera también se cargaba de expectativas y miedos. Hay situaciones en las que los relatos se cruzan, no solo en amor y pérdida, sino también en la vida misma. Podría ser que esa persona esté más cerca de lo que imaginamos. En un instante, todo aquello se tornó inabarcable. Mis recuerdos comenzaron a fusionarse con la realidad presente. La posibilidad de que el anillo llevara la carga de más historias de las que había asumido se hacía evidente, como un hilo invisible que unía a otros. ¿Está viva?, pregunté, una ola de esperanza brotando de mi voz. Si existía la posibilidad de encontrar lo perdido, podría ser un camino para sanar. El inversor asintió, pero su expresión era un rompecabezas. Sí, está viva, pero las circunstancias han cambiado. La vida nunca se detiene para esperar que estemos listos. Su voz se volvió más suave, los bordes duros de su desafío se aplicaban a esta nueva revelación. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Por qué no la buscas? Mi mente, llena de confusión y fervor, se aferraba a la idea de que quizás yo también estaba eligiendo aferrarme a eventos de mi propio pasado que no quería dejar ir. Podría ser posible que ambas historias estuvieran conectadas por hilos invisibles. Porque hizo una pausa, su mirada se tornó distante, luchando contra una corriente de emociones que temía dejar escapar. Porque a veces lo que más se desea, también es lo que más asusta. Y hay cosas que no han sido cerradas, promesas que no se han cumplido. En esos momentos de revelación, la mirada en sus ojos era un vasto océano de inseguridades y anhelos. No quiero arriesgarme a perder la única conexión que me queda con lo que amé. Este anillo carrega mi historia, pero también el peso de mis decisiones y mi miedo. El ambiente que antes era sombrío comenzó a rodearnos de una tenue luz. Recorrí sus palabras con la mirada, convencida de que estaba siendo testigo de algo profundamente humano. Nada es simple. Pero ahí es donde radica la esperanza, le respondí con suavidad. El miedo puede ser un quebradero de cabeza o puede ser la fuerza que nos impulsa hacia adelante. Quizás esa persona necesita saber de ti tanto como tú de ella.
las inquietudes nos rodeaban como una niebla, mientras cada uno atravesaba un camino difícil, irreversiblemente cambiante. Si estamos dispuestos a enfrentar el miedo, tal vez podamos redefinir qué significa realmente perder. Mis palabras colisionaron con su incertidumbre, creando un puñado de calor en el ambiente. El giro inesperado del destino impidió la ruptura de la conexión, pero justo al abrirse una puerta, el teléfono del inversor sonó, interrumpiendo nuestro momento. Con un gesto casi automático, se giró hacia el dispositivo, su expresión se endureció instantáneamente. ¿Está bien? ¿Qué quieres decir con eso? Las palabras lo atrajeron lejos de nuestro intercambio, su mirada cambiando rápidamente a una mezcla de preocupación y sorpresa. Yo lo observaba mientras el hilo de nuestra conexión se desvanecía, momentáneamente desbordado por otra crisis. El silencio se hizo pesado de nuevo cuando terminó la llamada. Algo había cambiado, y ahora, un nuevo temor amenazaba con eclipsar lo que acababa de florecer entre nosotros. Necesito irme. Hay un asunto que requiere mi atención inmediata. La urgencia en su voz resonó por toda la oficina. Él miró hacia el anillo por último, la tristeza ya familiar surgiendo de nuevo en su expresión. A veces, no siempre podemos decidir cuándo es el momento adecuado. Mientras se alejaba, las palabras se deslizaron de mi boca casi sin pensarlo. Prométeme que encontrarás el valor para buscarla. Lo mereces, y quizás también ella. Él asintió lentamente, una chispa de gratitud brilló en sus ojos antes de salir por la puerta. Yo permanecí allí, el corazón acelerado, el eco de su dolor resonando en mí. Lo que había comenzado como un anillo y una conexión efímera había revelado caminos que esperaba explorar. La posibilidad de lidiar con nuestros temores se había encarnado en nuestras vidas, pero las sombras no se disiparon. En el fondo, sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba, y la verdad detrás de lo que habíamos compartido podría no ser lo que esperaba. Con el anillo todavía en mis manos, comprendí que el tiempo no se detendría por nosotros. Ahora estaba en juego el destino de muchas vidas y las decisiones que tomamos en medio de nuestra vulnerabilidad. En ese océano de emociones, sentí una ola de propósito. Ahora me tocaba a mí ser valiente. El pasado, el anillo, el inversor, todo estaba entrelazado en una búsqueda de reconciliación que acababa de comenzar. El sonido del timbre de la oficina resonó en mis oídos como un eco persistente. La puerta se abrió, y entró una figura familiar que se había hecho escasa en mis pensamientos desde aquel día fatídico. Era Clara, una compañera de trabajo y amiga cercana. Su rostro, normalmente enérgico, mostraba preocupaciones que iluminaban una nueva faceta de su personalidad, una que ni siquiera sabía que existía. ¿Estás bien?, me preguntó, trazando la distancia entre nosotras con una rapidez ansiosa. La preocupación en su voz parecía un refugio frente a la tormenta emocional que me envolvía. Debí hablar con él. Vi cómo cambió tu expresión. ¿Qué sucedió? El peso de las palabras que se arremolinaban en mi mente me hizo dudar. Había tanto que no podía revelar, un laberinto de emociones que ameritaba más que una simple explicación. Pero su mirada insistente hizo que decidiera abrirme un poco. Las cosas han cambiado, Clara. Ese anillo representa algo que podría cambiar vidas, y no solo las mías. Es complicado. Ella frunció el ceño, un gesto de empatía que me animó a continuar. Su nombre es Ahmed. Es un inversor, pero hay más. Su historia también está llena de pérdidas y de un amor que nunca se apagó. Acabo de tocar la superficie de su dolor. Clara dio un paso hacia mí, como si se acercara a algo sagrado. Nunca pensé que una simple conversación en la oficina pudiera abrir tantas puertas. ¿Y tú? ¿Qué sientes al respecto? La pregunta me atravesó como un relámpago. En medio del caos, había una curiosidad ardiente, un deseo de explorar lo que realmente significaba todo eso para mí. Siento que hay una conexión. Algo que podría ayudarlo a enfrentar su pasado, y también me enfrenta al mío. Ese anillo representa no solo su historia, sino también la mía, de alguna manera. Clara tomó un momento para absorber mis palabras.
Pero, ¿y si cruzar esas puertas conlleva un dolor superior al que has soportado hasta ahora? ¿Estás dispuesta a arriesgarte? Lo estoy, respondí, aunque una pequeña voz en el fondo de mi mente me cuestionaba. La verdad era que estaba asustada. La posibilidad de abrirme y encontrar algo que había estado evadiendo durante tanto tiempo era tentadora, pero también aterradora. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó, sus ojos destilando la preocupación que también sentía por mí. En ese momento, entendí que la vida a menudo nos ofrece caminos que parecen paralelos, que no se cruzan, pero los corazones heridos siempre encuentran un camino hacia la sanación, si se les da la oportunidad. Voy a buscarlo. Necesito hablar con él sobre lo que descubrí, sobre el significado de lo que llevamos en el alma. No puedo dejar que el miedo me paralice esta vez. Mientras Clara sonreía, vi en su rostro la esperanza y la determinación que también comenzaba a brotar en mí. Sin embargo, un giro en mi interior me recordó que ese viaje hacia la verdad no sería sencillo. Aún había murmullos de incertidumbre y murmullos no resueltos en la historia de Ahmed que podía resonar en mi propio pasado. La luz del sol comenzó a filtrarse por las ventanas de la oficina, una especie de señal de que el momento era el adecuado. Pero el eco del móvil de Ahmed aún resonaba en mi mente, inquietante como una sombra que se niega a ceder. Lo haré, Clara. Me arriesgaré a volver a enfrentar el pasado para sanarlo, sin importar cuánto me cueste. Mientras hablaba, algo dentro de mí se encendía. Sabía que este giro podría cambiarlo todo, y el corazón me apremiaba a dar ese primer paso hacia lo desconocido. Tras despedirme de Clara, me senté en mi escritorio, el anillo brillando intensamente junto a mí. Sentí la necesidad de actuar. La tarde apenas comenzaba, y con cada latido, el tiempo se sentía cada vez más precioso. Tomé unos minutos para tranquilizar mi mente y finalmente, decidí que no podía esperar más. Escribí un mensaje a Ahmed, un pequeño paso en dirección a la verdad que ambos necesitábamos enfrentar. Hola, Ahmed. Me gustaría hablar contigo. Tenemos cosas de las que necesitamos conversar. ¿Podemos vernos? Estoy en la oficina. Pulsé el botón de enviar con una mezcla de nerviosismo y emoción, y la espera se convirtió en un significado profundo, la posibilidad de enfrentar juntos lo que ambos habíamos sido demasiado asustados para confrontar. Pero entonces, mi móvil vibró con una respuesta inminente que, viniendo de Ahmed, podría contener un giro inesperado. Necesito verte, pero no puedo ahora. Hay algo que debe ser revelado antes. Quizás sea salvaje, pero mi vida está en peligro. El estómago se me encogió con esas palabras. La incertidumbre y la preocupación desplomaron mi corazón mientras una serie de preguntas comenzaron a latir en mi mente. ¿Qué estaba ocultando? De repente, la búsqueda de respuestas a las historias que portábamos podría ser mucho más oscura de lo esperado. El peso de lo desconocido volvió a caer sobre mí mientras miraba por la ventana, el cielo iluminado contrastando con las sombras que se cernían sobre nuestra conexión. Con el palpitante eco de su mensaje aún resonando en mi mente, me encontré incapaz de concentrarme en el trabajo. Las palabras exactas de Ahmed daban vueltas en mi cabeza como un huracán. A pesar de haber hecho un progreso emocional en la conversación con Clara, la realidad de su situación no ensombrecía todo. ¿Qué significaba realmente que su vida estuviera en peligro? ¿Sería una metáfora para hablar de angustias internas o habría un peligro tangible del que no tenía idea? El desconcierto se apoderó de mí y decidí que no podía quedarme ahí sentada sin hacer nada. Las horas pasaron lentamente y la oficina se vació a medida que el canto vesperal de las aves comenzaba a llenar el aire. Finalmente, sacudí la cabeza tratando de centrarme. No estaba aquí solo para perderme en la preocupación, era hora de actuar. Salí del edificio con la intención de encontrar a Ahmed, pero él no estaba. La dirección que me había dado era un café oscuro y acogedor, situado en una pequeña calle que solía pasar de camino al trabajo. En mi interior, una mezcla de esperanza y temor comenzó a acumularse como un volcán a punto de erupcionar. Cada paso hacia el establecimiento me sentía más desafiada por mi propia inseguridad,
cuando entré al café, el aroma del café recién hecho y el murmullo apacible de voces desconocidas me dieron la bienvenida como un abrazo cálido. Mientras buscaba con la mirada al hombre que podría conmover las fibras más íntimas de mi ser, sentí ese fuego familiar de lo desconocido recorriendo mi piel. Y ahí estaba, en un rincón, con su mirada profunda perdida en un trozo de un viejo periódico. Su expresión seria lo hacía ver aún más atractivo, pero también cargado de misterio. Me acerqué lentamente, atrapada por un torbellino de exigencias internas. Ahmed, murmuré, llevándome las manos a los bolsillos para contener la inquietud en mi interior. Él levantó la mirada y sus ojos, al principio desconcertados, se suavizaron al hacer contacto visual conmigo. En ese instante, el café y el ruido a su alrededor se desvanecieron. Lo siento por lo que te dije antes, comenzó, su voz era un susurro tenso. Debía ser honesto, pero no quería asustarte. No me asustas, respondí, aunque sabía en el fondo que sus palabras habían hecho eso y más. Solo quiero entender. ¿Qué significa que estás en peligro? Se inclinó hacia adelante, el peso de su historia palpable en el aire. Hay cosas en mi vida que no puedo controlar. Deseo que mi pasado se quede atrás, pero hay otros que no se han rendido. Mi vida no es solo sobre negocios, hay historias humanas detrás de cada decisión que tomo. Un escalofrío me recorrió al intuir que su carga era mucho más pesada de lo que cualquiera podría imaginar. Te escucho, le dije, dándole paso a ese rincón de su ser que tanto necesitaba ser liberado, mis aún más que mi dinero son las lágrimas que he derramado. Pero ahora hay seres que me persiguen y que no me dejarán en paz hasta que me lo quiten todo. Y lo que me asusta más que mi propia vida es que podría arrastrarte conmigo. Mis manos se cerraron con determinación. No tengo miedo de enfrentar sombras que acechan a otros. Si hay algo que puedas darme, dame tu confianza. No puedo permitir que el miedo nos separe. Ahmed me observó con una intensidad que me hizo sentir vulnerable y fuerte a la vez. Entonces, en un acto de vulnerabilidad que no esperaba, se sacó un pequeño objeto de su bolsillo, una fotografía desgastada. Los bordes gastados revelaban que había sido tomado hace tiempo. Es uno de los motivos de mi carga, dijo. Y ahora siento que debo mostrarte lo que represento. El corazón se me detuvo. Me incliné para observar mejor el retrato. Dos sonrisas radiantes iluminaban la imagen, una pareja que compartía momentos que parecían sacados de un cuento de hadas. Pero había algo en sus ojos que gritaba de antecedentes tristes. ¿Quiénes son?, pregunté, mientras un nudo se formaba en mi garganta. Ahmed dejó escapar un suspiro pesado. Eran mis padres. Me fueron arrebatados muy pronto. Víctimas de la violencia. No he dejado de vivir con esa carga. En ese momento, todo cobró sentido. El dolor que sentía se rebosaba en el aire y podía casi tocarlo. Pero justo cuando parecía que comenzábamos a unir nuestras historias, la puerta se abrió de forma abrupta, interrumpiendo el ambiente de intimidad que habíamos creado. Un hombre entró con una presencia imponente, y el aire se tensó al instante. Observó a Ahmed con tal intensidad que me hizo contener la respiración. Cada fibra de mi ser sabía que la situación se había vuelto mucho más peligrosa de lo que podía haber imaginado. La advertencia de Ahmed retumbó en mi cabeza, su vida estaba en peligro, y ahora, posiblemente, la mía también lo estaba. Mientras el hombre avanzaba hacia nosotros, el mundo se detuvo a nuestro alrededor. El peso de la incertidumbre cayó sobre mí como un manto oscuro. Nuestras historias, entrelazadas aún más allá del destino, estaban a punto de ser puestas a prueba. El hombre se detuvo ante nosotros, su mirada impregnada de desafío. Era evidente que no había entrado allí por casualidad, y mi instinto me decía que la inconformidad entre él y Ahmed iba más allá de un simple accidente. ¿Es tu nueva compañera de juegos, Ahmed? La voz del extraño era sarcástica, y una risa cruel se escapó de sus labios. Todo en su postura emanaba amenaza. Algo en el aire se hizo pesado, como si la atmósfera misma estuviera conteniendo el aliento. Ahmed se tensó.
No sé a qué te refieres. Por favor, déjanos en paz, respondió, aunque su voz carecía de la confianza que intentaba proyectar. Podía sentir el miedo y la ansiedad acumulándose entre nosotros, como un halo oscuro que amenazaba con devorarnos. ¿Dejarte en paz? No puedo permitir que se te olvide lo que hiciste, Ahmed, contestó el hombre, y mi corazón se aceleró. La revelación de que había un pasado compartido entre ellos se insinuaba en el aire, un eco de angustia que flotaba en la sala. Como si, en un instante, mi vida ya no fuera la única en peligro. La figura imponente se acomodó cruzando los brazos, mientras sus ojos se fijaban en mí. ¿Quién es esta? ¿Una nueva pieza en tu tablero de ajedrez? La provocación en su tono me hizo sentir vulnerada, como si explorar la intimidad de lo que había entre Ahmed y yo fuese un error grotesco. Ella no es parte de esto, insistió Ahmed, su mirada revelando una mezcla de desesperación y determinación. Pero incluso mientras su voz sonaba firme, podía notar cómo le temblaban las manos bajo la mesa. No seas ingenuo, Ahmed. Ella es parte de la solución o parte del problema. Dependerá de ti, dijo el hombre, dando un paso hacia adelante. La tensión me hizo contener la respiración, y en un impulso absolutamente irracional, decidí que no podía quedarme callada. Ustedes están discutiendo cosas que no comprendo, pero no permitiré que le hables así, dije, tratando de que mi voz sonara más segura de lo que realmente era. Hugo, así se llamaba el hombre, me miró fijamente. La sorpresa brilló en sus ojos un segundo, y luego se desvaneció. ¿Y quién eres tú para intervenir en este asunto, pequeña? Soy alguien que está aquí por él, así que tal vez deberías escucharme, respondí, sintiendo la adrenalina fluir a través de mis venas. Todo lo que había sentido, todas las emociones que habían estado latiendo en mí desde nuestra conversación, se unieron en ese momento como un grito de desafío hacia el peligro que nos acechaba. Ambos hombres intercambiaron miradas, el aire vibrante entre ellos como si una tormenta estuviese a punto de estallar. Pero, incluso así, me sentía extrañamente fuerte al estar allí, en medio de la confusión. La vida de Ahmed dependía de lo que ocurriría a continuación, y no iba a dejar que el miedo dictara el resultado. «¿Sabes qué me irrita?», dijo Hugo, volviendo su atención a Ahmed, ignorándome por completo. «Es tu incapacidad para aprender de tus errores. Por eso estás aquí hoy», y por eso hizo una pausa, su mirada afilada se desvió hacia mí de nuevo. «Tu elección de compañía podría ser tu caída». El rostro de Ahmed reflejaba una mezcla de miedo y profunda tristeza, pero no había tiempo para compadecerse. En su mirada había una súplica silenciosa, un rayo de esperanza en medio de un mar de desesperación. «Confiar en mí, lo que sea que pienses de su pasado, no importa en este momento», dije alzando la voz. La inseguridad comenzaba a diluirse a medida que la furia se apoderaba de mí. «Lo que importa es el presente. No permitiré que sigas amenazando su vida o la mía. No tienes poder aquí». Han sido momentos como este los que históricamente han hecho la vida de una persona insostenible, y ahora estaba viviendo un instante intenso, una bisagra entre el miedo y la valentía. La realidad de la situación me chocó como una ola, pero las palabras fluyeron de mis labios con una confianza renovada. Los ojos de Hugo se entrecerraron, como si cada sílaba mía fuera una chispa que lo enfurecía aún más. «Estás jugando con fuego, y no estoy seguro de que pueda soportar las consecuencias», dijo, y dio un paso atrás. Sentí que el aire, antes denso, comenzaba a despejarse ligeramente. Pero mi corazón latía con fuerza, sabiendo que aún no había terminado. La confrontación no era más que el primer capítulo de una historia que se avecinaba, una historia que podría concluir ya sea en la salvación o en el caos absoluto. Cuando Hugo finalmente se dio la vuelta, me di cuenta de que había despertado algo en este juego de poder. Ahmed había sonreído, un agradecimiento implícito en la mirada, pero la sensación de que esto no era el final se posó como una sombra sobre nosotros. «Esto no ha terminado», le susurró Hugo antes de salir, dejando a su paso una estela de incertidumbre y conjeturas. Cuando la puerta se cerró tras él, el café, que antes se sentía cálido y acogedor, se tornó gélido. Miré a Ahmed, mis manos todavía temblorosas, y su mirada intensa buscaba la mía.
No sabía qué sucedería a continuación, pero aquel enfrentamiento había cambiado nuestras vidas para siempre. ¿Seríamos capaces de enfrentar juntos lo que se avecinaba? En ese momento, una nueva revelación emergió de lo profundo de mi ser. Aunque el peligro estuviera presente, había algo más poderoso en juego. La fragilidad de nuestras historias entrelazadas, la posibilidad de ser faros de esperanza en un mundo que parecía desmoronarse. Sin embargo, la pregunta flotaba en el aire: ¿sería suficiente el amor y la valentía para salvarnos de las sombras que se avecinaban? La tensión en el aire se hizo palpable, un eco persistente de las palabras de Hugo resonando en mi mente. Aquella no era solo una disputa trivial, se dibujaba un panorama de culpa y redención, de decisiones pasadas que amenazaban con consumir a Ahmed y a mí. Estaba claro que nuestros corazones estaban interconectados en una intrincada red de promesas no cumplidas y secretos inconfesables. ¿Estás bien?, le pregunté a Ahmed, incapaz de romper el contacto visual con él. Su rostro, aún pálido, reflejaba una mezcla de preocupación y gratitud. No estoy seguro de cómo resolver esto, respondió, su voz apenas un susurro. Hugo no se detendrá. Nunca lo ha hecho. Sus palabras eran pesadas, como si cada una de ellas arrastrara consigo un remolino de inseguridades latentes. Yo no sabía hasta qué punto había llegado el conflicto entre ellos ni qué caminos había tomado Ahmed en el pasado. Por un instante, sentí un abismo entre nosotros, un espacio frío y vasto que costaría mucho llenarlo. No lo enfrentarás solo, declaré, mi determinación solidificándose en cada palabra. Hay más en juego aquí que solo tú. Enfrentaremos esto juntos. Ahmed buscó mi mano, y cuando nuestras manos se unieron, una chispa de conexión cruzó el espacio que nos separaba. Era un gesto simple, pero me dio fuerza. Pero esto es diferente. Esta vez podría ser más peligroso, más violento. Se detuvo, y sus ojos destellaron la vulnerabilidad que había estado ocultando tras su fachada de confianza. Te he involucrado en algo que no deseas vivir, conocerme es un peligro, le respondí, intentando mantener la fluidez de nuestra conversación, pero sentía como las sombras de su pasado lo atrapaban. Tu historia es también la mía ahora. Estoy aquí porque quiero estarlo, no porque me obligues a ello. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. A veces pienso que no sabes a lo que te enfrentas. Hugo no es simplemente un rival. Es un recordatorio constante de mis fracasos. Su tono se tornó más sombrío y la angustia en su mirada me atravesó como un rayo helado. No tienes que cargar con el peso de tus errores solo, insistí, dejando escapar un suspiro profundo. Podemos encontrar una solución juntos. La conexión entre nosotros se tornó más profunda. Aquello que había comenzado como un enfrentamiento había desencadenado una revelación mutua. Éramos cómplices en la lucha contra nuestros propios demonios. Ahmed, con su historia aparentemente inquebrantable, y yo, alguien que apenas comenzaba a descubrirse. Si me prometes que estarás a mi lado, haré lo que sea necesario para enfrentar a Hugo, afirmó él, asumiendo un nuevo aire de determinación. Lo que te prometí al inicio, lo mantendré. Te protegeré hasta el final. Ese momento, breve y fugaz, cargado de promesas, se volvió un pilar en mi interior, pero la realidad del peligro latente nunca se desvanecía del todo. Asentí, sintiendo una mezcla de miedo, esperanza y algo nuevo, algo que nunca había experimentado tan intensamente: cariño. La fragilidad de nuestros sentimientos me llevó a cuestionar hasta dónde llegaríamos a protegernos el uno al otro, mientras contemplábamos las consecuencias de las decisiones que enfrentaríamos. El silencio del café se tornaba asfixiante. El vagar de mis pensamientos fue interrumpido por un timbre distante y conocido, un mensaje urgente en el móvil de Ahmed. Es del abogado, dijo, con la mirada fija en la pantalla mientras leía las líneas. Su expresión cambió de la preocupación a un velo de concentración profunda. Debo irme. Necesito preparar cosas. Eventualmente, Hugo no será el único al que deba enfrentar. ¿Vas a enfrentarlo tú solo?, pregunté, la alarma erizándome la piel. Tranquila, respondió, su voz suave aunque tensa.
Mi abogado está en ello. Pero necesito que prometas no dejar que esto afecte tu vida. Si en algún momento sientes que esto es demasiado. No existe demasiado aquí, Ahmed. Estamos en esto juntos, lo prometiste. Mi voz era firme, reafirmando un compromiso que no solo había brotado del miedo, sino de la convicción de que juntos éramos más fuertes. Él asintió, pero su mirada mostraba la lucha interna que lo había acompañado desde el primer encuentro con Hugo. Lo siento. Aún no estoy seguro de a dónde nos lleva esto, pero confío en ti. Necesito que confíes en mí también. Y justo cuando creímos que el momento de incertidumbre estaba a punto de disiparse, una sombra alargada cruzó el umbral de la puerta, y ese familiar aire de desafío se hizo presente nuevamente. Era Hugo, de pie allí, observándonos con una sonrisa que no era más que un eco escalofriante de lo que parecía ser su satisfacción al vernos en conflicto. ¿Sabías que siempre vuelvo, Ahmed? Y esta vez, no será tan fácil como la última, dijo, sus palabras resonando como un eco ominoso en la habitación. Sentí que el aire se helaba de nuevo, un recordatorio de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Pero gracias a la firmeza de sus manos en las mías, su calor me recordaba que no estaba sola en esta oscuridad. ¿Podríamos encontrar una salida antes de que las sombras consumieran todo lo que habíamos construido juntos? Capítulo. La tensión se intensificaba, como un arco tenso a la espera de ser liberado. La risa burlona de Hugo era un canto de sirena que reverberaba en mis oídos. El instante se tornó interminable mientras sus ojos, fríos y calculadores, hurgaban en los nuestros, buscando debilidades, fisuras en nuestra resolución. Ahmed, a mi lado, se alzó como una muralla, aunque sabía que ese momento era solo el preludio de una tormenta. Hugo, comenzó Ahmed, su voz firme y decidida, no estás aquí para discutir. Solo puedo ofrecerte la misma opción que siempre, buscaremos una solución sin violencia. Hugo sonrió, un destello de satisfacción bailando en su mirada. ¿Y qué te hace pensar que me interesa una solución pacífica, Ahmed? Yo estoy aquí por lo que realmente importa, el poder. Se acercó un poco más, desbordando su arrogancia, como un tigre que juega con su presa. Y tú, querido amigo, estás al borde de perderlo todo. Tu pequeña limpiadora también. El comentario final me atravesó como un dardo. Horrorizada, miré a Ahmed, buscando respuestas en su rostro. Él tomó un profundo respiro, su postura manteniendo una mezcla de confianza y fragilidad. No tienes poder sobre nosotros, replicó, y esta vez su voz poseía una convicción palpable, un destello de la fortaleza que había comenzado a construir. Es una trampa, Ahmed, una ilusoria declaración. La vida es un juego que tú jamás habrías entendido, y conmigo en la partida, ya te imaginas el resultado. Pero si deseas un consejo, te ofrezco uno gratuito, mantén a tu limpiadora lejos de esto. Su inocencia será desdibujada en los vestigios del resentimiento que dejamos a nuestra espalda. Cada palabra de Hugo era un látigo, un recordatorio de que estábamos en un juego que no elegimos. Pero en ese momento, algo se encendió en mi interior, un fuego que me impulsó a decir algo. Basta, exclamé, sin poder contenerme. Soy más que una casualidad en su vida. No tengo miedo de enfrentarte, Hugo. Mi historia y la de Ahmed son más que suposiciones o anhelos perdidos. Me sorprendió la valentía que brotó de mi pecho al desafiarlo. La mirada de Hugo cambió por un instante, un atisbo de sorpresa. Pero enseguida volvió a lo que era, un torbellino de desprecio. ¿Te crees importante, limpiadora? Tu participación en esto es más que accidental, es un mensaje de cómo las cosas pueden salir muy mal. Un silencio pesado se instaló entre nosotros, y como un eco, mi declaración resonó. Pero ya no había tiempo para el diálogo, la realidad se precipitaba hacia nosotros. Ahmed, aún sin girar su mirada hacia mí, sentí que me transmitía su determinación renovada, esa certeza de que no estaba solo, incluso frente a la oscura amenaza que representaba Hugo. Dejaremos que el pasado hable por sí mismo, dijo Ahmed en un tono grave, dispuesto a asumir este nuevo nivel de confrontación.
no hay más escondites ni juegos. Hoy es el día en que ambos tomaremos decisiones que cambiarán nuestras vidas. Hugo rió, despreciando la audacia de Ahmed. Oh, ¿sabes? Me encanta verte intentar ser valiente. Pero las decisiones que tomes también tendrán consecuencias. Y lo que está en juego es mucho más grande. El aire se volvía más pesado con cada palabra, y sentí el frío deslizarse por mi espina dorsal. Ahmed giró su cabeza hacia mí, y en sus ojos vi el destello de algo que nos podría sacar de este abismo, la solidaridad. En ese instante, supe que no íbamos a dejar que el miedo nos dominara. Te haré un trato, Hugo, propuse, recuperando la voz y conectando con mi propio deseo de ser oída, de tener una voz en esta batalla. Si verdaderamente te interesa el juego, entonces juguemos. Pero lo haremos bajo nuestras reglas, no las tuyas. La sonrisa de Hugo fue la respuesta. ¿Qué te hace pensar que puedes imponerte? Es un juego en el que las reglas nunca han sido favorables para personas como tú. Te equivocas. Esta vez hay más en juego que el ego, Hugo. Y quizás te sorprenda saber que las líneas que trazamos son más difusas de lo que crees. El japonés del café caía, y mi corazón latía con fuerza, sintiendo como el riesgo crecía. Podría ser la peor decisión de mi vida, pero, al mirar a Ahmed, sentí un ardor de revolución. Lo que habíamos construido juntos valía la pena librar esta batalla. Justo entonces, Hugo se echó hacia atrás, su risa resonando como un eco siniestro que llenó cada rincón del lugar. Muy bien, comenzamos. Pero recuerda, limpiar el desastre no será tan fácil como lo pintas. Y así, lo que había comenzado como una conversación se transformó en un juego de estrategia que había sobrepasado cualquier límite. La dicotomía entre miedo y esperanza se tornaba en un laberinto en el que debíamos encontrar nuestro camino. Salimos del café, y la noche se abría ante nosotros, crujiente y oscura. Pero caminar a su lado, sentir el roce de su mano, alimentaba la llama de que podía haber más. Era una batalla en la que no solo queríamos sobrevivir, sino también redefinir lo que esperábamos del futuro. Mientras nos adentrábamos en la oscuridad, una nueva revelación surgió en mi mente. Tal vez, al enfrentarnos a nuestros mayores temores, encontraríamos no solo la victoria, sino también la verdadera esencia de quienes éramos. Y ese viaje, nuestra liberación, estaba lleno de promesas que se entrelazaban en momentos que cambiarían nuestras vidas para siempre. La brisa fría de la noche acariciaba nuestros rostros mientras caminábamos juntos hacia el destino incierto que nos aguardaba. El silencio entre Ahmed y yo no era incómodo, era un entendimiento profundo, una conexión renovada que había florecido en medio de la tormenta. Las palabras de Hugo aún reverberaban en mi mente, pesadas y amenazadoras, pero en vez de intimidarnos, nos impulsaban hacia adelante. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mi voz firme aunque temblorosa. Ahmed, con su mirada decidida, se detuvo y me miró atentamente. Primero debemos rastrear la verdad. La única forma de ganar esta partida es con la luz del conocimiento. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos, respondió. Había un poder palpable en su voz, una determinación que irradiaba confianza. Entiendo, asentí, sintiendo el latido de mi corazón sincronizarse con su fuerza. Sin saberlo, esta batalla no era solo suya, también era mía. La historia que habíamos comenzado a construir juntos se entrelazaba con nuestras luchas individuales. La noche avanzaba y nos dirigimos a un lugar que Ahmed parecía conocer bien. Un viejo almacén abandonado, un refugio para secretos y sombras. Cuando llegamos, el ambiente se volvió denso, la oscuridad rodeándonos como una segunda piel. Las puertas chirriaron mientras entrábamos, y el eco de nuestros pasos reverberó en las paredes vacías, un recordatorio de lo que había estado en juego. Este lugar aquí es donde todo comenzó, dijo Ahmed, mientras admiraba las ruinas que una vez fueron su mundo. Es aquí donde me encontré cara a cara con el pasado que circula entre nosotros. Me acerqué a su lado, sintiendo la energía en el aire cambiar. ¿Qué pasó aquí?, le pregunté, impelida por una curiosidad que se sentía casi como un impulso vital. Se tomó un momento,
sus ojos reflejaban un torbellino de emociones y recuerdos enterrados. Hugo es un eco de mis más oscuros desafíos. Pero también representa las decisiones que tomé, las que deshicieron todo lo que amaba. Su voz se quebró levemente, y el dolor en su pecho parecía pulsar como un tambor. Podemos enfrentar esto, Ahmed. Juntos. No tienes que cargar con ello solo, respondí, dándole una entrada a su dolor, como si pudiera aliviar al menos una parte del peso. En ese instante de conexión, un ruido detrás de nosotros interrumpió la atmósfera y un grupo de hombres apareció. Sus rostros tenían el mismo aire de amenaza que Hugo, pero esta vez había una chispa de desafío en los ojos de Ahmed. No estaba solo. ¿Qué quieren?, pregunté, el miedo retumbando en mi pecho, pero una parte de mí sabía que no era el momento para retroceder. Estamos aquí para recordarte, Ahmed, que nunca se escapa de las decisiones pasadas. Es tiempo de pagar las deudas, dijo uno de los hombres, y su voz era una combinación de desprecio y venganza. Ahmed se puso firme, a mi lado, su presencia como un ancla en medio de la tormenta. No tengo que pagar nada que no sea mío. Este tiempo ha cambiado, y yo también he cambiado, dijo con una claridad que resonó a través del almacén. Las palabras parecían volar por la sala, y sentí crecer el calor de su resolución. Era un puente que nos unía, cada uno luchando por el otro en una batalla de miedos ocultos y vulnerabilidades compartidas. Este es nuestro momento, Ahmed. Juntos podemos crear nuestro futuro, no solo como negociantes, sino como personas que han confrontado lo peor y han salido adelante, murmuré, sintiendo cómo la energía circulante entre nosotros alcanzaba nuevos niveles. Pero justo cuando la confrontación parecía inevitable, un destello de luz iluminó el lugar. La entrada principal se despejó, y entró Clara, mi amiga, con una mirada decidida mientras se plantaba entre Ahmed y los hombres. «Basta», gritó, y su voz potente llenó el espacio vacío del almacenamiento. «No habéis venido a buscar venganza, sino luz. Luchemos juntos para sanar lo que se ha perdido». La declaración de Clara abrió nuevos caminos de esperanza, y, en ese momento, el peso de la historia que nos había unido se tornó una opción de redención. Las sombras comenzaron a mezclarse con una tenue luz. «No puedo dejar que este lugar defina mi futuro», dijo Ahmed, volviéndose hacia los hombres. «No puedo permitir que sigan siendo mis cadenas». La pelea era inminente, pero no éramos los desvalidos que habían llegado aquí. Habíamos crecido, y ahora, éramos el producto de nuestras historias unidos en un nuevo destino. Los hombres, impresionados por la fortaleza que habíamos comenzado a mostrar, vacilaron. Aquella no era la reacción que esperaban, la resolución se había convertido en una poderosa corriente que vibraba entre nosotros. «El miedo y el odio no controlarán nuestros destinos», afirmé, sintiendo cómo la energía emergente nos envolvía en una burbuja de esperanza. Hoy tomamos el control. En un instante de vulnerabilidad compartida, nuestros ojos se encontraron. Ahmed y yo habíamos encontrado nuestra fuerza en el amor y el respeto, comenzando a desmantelar los muros que nos habían mantenido cautivos. Y cuando la batalla finalmente estalló, no solo luchábamos por nuestras vidas, luchábamos por la oportunidad de reescribir nuestras historias. Las sombras fueron combatidas con luz y amor, símbolos de lo que significaba levantarse y abrazar la existencia. Cuando el polvo finalmente se asentó, la claridad alcanzó la habitación. La luz del alba comenzaba a colarse a través de las rendijas. Miré alrededor y vi a Ahmed a mi lado, fortalecido por la conexión que habíamos forjado. «Lo hicimos», susurré, un brillo de esperanza reflejado en mis ojos. «Ya no estamos solos». «No solo enfrentamos el miedo», dijo Ahmed, su voz resonando con una calma renovada, «sino que hemos encontrado el amor en medio del caos». Y así, en aquella habitación transformada, comprendimos que nuestras historias, aunque marcadas por la tragedia, estaban destinadas a redimirse y florecer. Nos habíamos enfrentado a las sombras, unidos, y nada nos detendría ahora. «El amor es la fuerza más poderosa», añadí, sintiendo el peso de cada palabra. «Nadie puede quitarlo»,
Y hoy hemos decidido atesorarlo. Mientras la aurora iluminaba el almacén, supimos que estábamos listos para un nuevo capítulo, no solo en nuestras vidas individuales, sino en la historia que habíamos comenzado juntos. Esas palabras quedaron flotando en el aire, como un eco que resonaría eternamente. El amor no solo libera, lo transforma todo.